Ambos hemos acumulado bastante experiencia en bienes raíces a lo largo de los años, lo que nos ha permitido tener una perspectiva amplia del sector. Charlie, en particular, tuvo éxito al ganar dinero en bienes raíces en sus primeras inversiones, lo que demostró su habilidad para detectar buenas oportunidades. Sin embargo, aunque hemos estado involucrados en este mercado, hemos llegado a comprender que no es una industria tan sencilla como parece. El mercado inmobiliario tiene sus propias complejidades y es necesario tener una comprensión profunda y específica para navegarlo con éxito. No basta con solo tener capital, también hay que saber interpretar las tendencias del mercado, las regulaciones y las dinámicas económicas subyacentes. El segundo punto que quiero resaltar es aún más importante. Los bienes raíces, a diferencia de otras inversiones como las acciones o las materias primas, no se pueden considerar simplemente como una mercancía. Cada propiedad es única en su ubicación, características y potencial, lo que la convierte en algo mucho más complejo de valorar. Sin embargo, creo que los bienes raíces tienden a estar más cercanos a su valor real la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que los precios se establecen de manera más precisa en función de los datos disponibles y de la demanda. Pero durante épocas de crisis, como en el periodo de la resolución de fideicomisos, RTC, cuando había una cantidad inusualmente alta de transacciones y muchos propietarios que no querían seguir siendo dueños de sus propiedades, se cometieron muchos errores en la fijación de precios. Estos propietarios estaban desesperados por vender y no sabían realmente el valor de lo que poseían, lo que creó oportunidades para aquellos que estaban atentos al mercado y tenían el capital para aprovecharlas. Conozco a varias personas que se beneficiaron enormemente de esta situación al adquirir propiedades por debajo de su valor real. Hoy en día, en circunstancias normales, es mucho más difícil encontrar bienes raíces que estén mal valorados. Las transacciones actuales de los REITs, fondos de inversión inmobiliaria, que operan a gran escala y con una gran cantidad de datos a su disposición, tienden a reflejar precios justos en el mercado. Esto no significa que no haya margen para hacer buenas inversiones, pero el mercado es muy competitivo. En la mayoría de las áreas metropolitanas importantes, como Chicago, todo el mundo sabe cuánto vale un edificio de oficinas, o al menos tienen una idea bastante clara. Claro, puede haber errores debido a eventos excepcionales, pero en general, es difícil desafiar la sabiduría convencional en bienes raíces. Aún así, cuando surge una oportunidad, suele estar ligada a situaciones específicas, como una interrupción en el financiamiento o una crisis económica que genera incertidumbre en el mercado. Es cierto que a veces surgen grandes oportunidades en el sector inmobiliario, pero generalmente esto ocurre cuando hay un caos considerable en el financiamiento de estas propiedades. Por ejemplo, durante las crisis financieras o cuando los bancos reducen drásticamente la disponibilidad de créditos hipotecarios, las propiedades pueden quedar infravaloradas temporalmente. Hemos participado en algunas de estas situaciones, proporcionando financiamiento cuando otros no lo hacían. Sin embargo, el caos en los mercados financieros es una espada de doble filo. Aunque puede crear oportunidades, también introduce un alto nivel de riesgo, y no siempre es fácil predecir cuándo y cómo se corregirán los errores de precios en el mercado inmobiliario. Además, como mencioné antes, nosotros no tenemos una ventaja competitiva sobre los inversores inmobiliarios experimentados que se dedican exclusivamente a este sector. Si hubiéramos operado solo con nuestro propio dinero y no bajo la estructura de una corporación sujeta a impuestos bajo el capítulo C del Código de Ingresos Internos, quizás podríamos haber tenido más flexibilidad. Pero como corporación, enfrentamos un nivel adicional de impuestos corporativos que reduce significativamente los rendimientos de las inversiones en bienes raíces. Este es un factor importante que limita nuestra capacidad para competir con inversores más ágiles y con estructuras fiscales más favorables, como los REITs, sociedades o individuos que no están sujetos a los mismos impuestos. Por esta razón, los bienes raíces tienden a ser una inversión poco atractiva para nosotros. Si operamos bajo las reglas fiscales del capítulo C, como lo hacen la mayoría de las grandes corporaciones, nos enfrentamos a una doble imposición, una sobre los ingresos de los bienes raíces y otra sobre el uso de esos ingresos por parte de los propietarios de las propiedades. Este doble impuesto crea una desventaja económica significativa para nosotros en comparación con otros actores del mercado que operan bajo estructuras fiscales más favorables. Por eso, en nuestra empresa dedicamos muy poco tiempo y esfuerzo a pensar en inversiones inmobiliarias. Incluso cuando hemos adquirido bienes raíces en el pasado, nuestra experiencia general ha sido que no hemos logrado buenos resultados.
Hemos mantenido algunas propiedades como excedentes, pero cuando intentamos venderlas, descubrimos que no era una tarea sencilla. En retrospectiva, nuestro historial en el sector inmobiliario ha sido decepcionante. Es importante señalar que las corporaciones C, como la nuestra, realmente no tienen sentido cuando se trata de inversiones en bienes raíces. Aunque sé que algunas corporaciones se participan en este sector, hay otras estructuras fiscales, como las REITs o las sociedades, que son mucho más favorables para la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, Lloyds ha intentado adaptarse a este tipo de estructuras hasta cierto punto, pero incluso en su caso, no es completamente eficiente. Del mismo modo, grandes corporaciones como Walmart no pueden funcionar sin estar estructuradas como una corporación C, pero en su caso, su modelo de negocio no se basa en la inversión inmobiliaria directa. Así que, en resumen, para aquellos que están compitiendo en bienes raíces bajo una estructura más favorable, tienen una ventaja clara sobre las corporaciones C, que tienen que lidiar con una mayor carga fiscal y, por lo tanto, menores rendimientos sobre su capital. En última instancia, la combinación de nuestra estructura fiscal y la naturaleza competitiva del mercado inmobiliario nos deja en una posición en la que casi no dedicamos tiempo a considerar inversiones en este sector. Además, la competencia con inversores que tienen estructuras más favorables y que están más especializados en el campo significa que es poco probable que encontremos oportunidades que valgan la pena. Incluso durante la crisis del RTC, cuando el mercado era extremadamente ineficiente y había una falta de financiamiento, no fuimos capaces de capitalizar grandes oportunidades de manera significativa. Tuvimos algunas transacciones interesantes, pero en relación con nuestro capital total, no fueron particularmente notables. Uno de los pocos momentos en los que consideramos seriamente una gran inversión inmobiliaria fue cuando evaluamos la compra de Oban Corporation en 1977. En ese momento, Mobileye también estaba interesada, y Brent terminó liderando un consorcio para adquirir la propiedad. Este tipo de oportunidades pueden surgir de vez en cuando, pero son raras, y con nuestra estructura fiscal actual y la competencia en el mercado, es poco probable que estemos en una posición para aprovecharlas de manera significativa.